Bueno, retomamos en esta tercera parte de la clase. Si me permiten, voy a volver a compartir la pantalla. A ver. Bueno, en esta tercera sección, entonces, de la clase, más o menos lo que vamos a tratar de ver un poquito es estos mecanismos y el proceso que se da en la etapa esta de construcción de circuitos neurales. Y lo primero que hay que tener en cuenta para arrancar con estos conceptos es que células polarizadas, es decir, que tienen, digamos, como una diferenciación en cuanto a la función que realiza la célula en relación a la ubicación espacial de esta célula. Hay diversas células polarizadas en el cuerpo, por ejemplo, en el caso de las células epiteliales, ¿sí?, en el que tenemos una región que se denomina por lo general vasolateral, ¿sí?, o digamos, más bien basal, y después también tenemos una región más bien apical, ¿sí?, que tiene, digamos, como otra funcionalidad. En el caso de las células epiteliales, por lo general, en este sentido, es la región más externa, ¿sí?, que cumple funciones hacia el exterior, sería como la región apical. El caso, por ejemplo, de las células de los epitelios del intestino, ¿sí?, por lo general, las células que están especializadas en la absorción de nutrientes, que son las células más externas, más internas, digamos, que dan hacia la luz del tubo intestinal y que están especializadas en realizar la absorción de nutrientes, tienen una disposición de este tipo, ¿sí? En la región más apical lo que tienen son estas cilias, ¿sí?, que de alguna manera están especializadas y regulan lo que es la absorción, y las células basales que dan contra la pared del tubo. Y en ese sentido, entonces, también podemos pensar que esa misma distribución de funciones está dada en una célula altamente polarizada como las células nerviosas, ¿sí?, que tenemos, y que además las tenemos que pensar como células epiteliales altamente especializadas, y que desde bien temprano en su desarrollo es necesario que se diferencie un dominio de tipo apical, ¿sí?, que vendría a ser lo que va a conformar el axón. Yo creo que acá, bueno, puse al revés los colores, tenía intención de mantener los colores. El dominio apical sería el axón, con las terminales nerviosas, ¿sí?, que va a tener una función especializada en la emisión de una señal, y un dominio de tipo basal, ¿sí?, que es la de recepción de la información, en la que se especializan las dendritas. Perdón, acá digamos, puse absolutamente al revés los colores. Entonces, teniendo en cuenta eso, ¿sí?, es importante pensar que el desarrollo neural tiene o atraviesa distintas fases o distintos estadios, y que a medida de que se vaya avanzando en estos estadios de diferenciación, ¿sí?, las células se van especializando, se van complejizando, entonces van perdiendo algunas funcionalidades que tenían las células primigenias. Entonces, la capacidad de división, que veíamos que estaba en las células madre, ¿sí?, la tienen, digamos, en los primeros estadios de desarrollo, ¿sí?, y son aquellas células que están altamente indiferenciadas, ¿sí?, es decir, que no se puede reconocer, digamos, a simple vista algún tipo de especialización en cuanto a la ubicación espacial. Sin embargo, en estos estadios comienzan a identificarse, y particularmente en estas células que decíamos que eran los neuroblastos, que de alguna manera son las originarias de neuronas,
comienzan a identificarse algunas regiones, ¿sí?, que ya empiezan a marcar determinada diferenciación. Esto se ve, esto es un esquema, es un dibujo, pero si uno utiliza, digamos, técnicas de tinción y particularmente algunas bastante especializadas con microscopía de tipo fluorescente, ¿sí?, en función de la tinción de un tipo de proteína, por ejemplo, molécula, que se va a identificar exclusivamente en algunas regiones que están empezando a especializarse o diferenciarse para poder cumplir, por ejemplo, funciones de conexión, ¿sí?, se va a poder ver que se van a ubicar y que se van a poder identificar distintas estructuras. A su vez, de estas estructuras, al principio en una neurona, ¿sí?, se generan varios procesos neurales, ¿sí?, que de alguna manera, por algún tipo de mecanismo molecular y de diferenciación, solo uno de estos procesos es el que va a dar origen, digamos, a una proyección, ¿sí?, que va a dar, digamos, en definitiva, la formación del axón, ¿sí? Hay algunas características en cuanto a las propiedades moleculares y a la estructura del tipo, ustedes se acuerdan que todas las células, particularmente las neuronas, se ve digamos, una gran citoarquitectura, es decir, que hay un citoesqueleto, ¿sí?, que está conformado por distintos tipos de proteínas, ¿sí?, que conforman distintas estructuras, como pueden ser los filamentos de actina o bien los microtúbulos, ¿sí?, y en relación a que uno de estos procesos neurales forme lo que en definitiva va a dar origen al axón, o que forme dendritas, también está regulado y está coordinado por un equilibrio entre lo que es la expresión, ¿sí?, en el citoesqueleto de filamentos de actina o bien la conformación de microtúbulos. Lo que se diferencia en ese proceso, que es lo que va a dar como origen al axón, es el cono de crecimiento axónico, ¿sí?, que es una estructura altamente especializada en el extremo del axón y que tiene una función fundamental, porque es la que va a guiar, digamos, el movimiento y la orientación para conformar los circuitos neurales. La composición molecular o la composición química, ¿sí?, de las estructuras estas que dan origen al cono axónico es bastante particular en relación a las otras, a las otras regiones de la célula. Acá en esta micrografía, que es un poquito más chiquita esta otra, lo que sí les traté de resaltar es que en el cono axónico, ¿sí?, es este extremo del axón, se ve que hay gran concentración de filamentos de actina, ¿sí?, que se tiñen, ¿sí?, esto es a través de una técnica de inmunofluorescencia, que se tiñen de rojo. Y a su vez, la distribución de estos microtúbulos, ¿sí?, que también forman parte del citoesqueleto, pero que tienen otra composición molecular, ¿sí?, están más bien distribuidas en todo lo que es, digamos, el axón, ¿sí?, y se tiñen de otro color, se tiñen en verde o bien se tiñen en azul. Entonces, de alguna manera esto permite identificar cuál va a ser de esos procesos el que va a conformar el cono de crecimiento. En esta fotografía lo que se ve es la distribución y la dinámica de los elementos, ¿sí?, del citoesqueleto en el cono de crecimiento, y cómo de alguna manera la actina, ¿sí?, puede estar, digamos, como en gránulos o bien asociadas en filamentos, y cómo estos filamentos de actina, cuando digamos, cómo se agrupan estos filamentos de actina para dar origen a estas proyecciones o prolongaciones que se llaman filopodios en el cono de crecimiento. Y que esto, de alguna manera, siempre va a estar como regulado en función del tipo de señales químicas. Esto es muy dinámico, ¿sí?, está permanentemente, digamos,
movimiento, como las señales químicas pueden ser de activación, ¿sí? Y esto va a permitir que se agrupen, ¿sí?, estos granulitos de actina para formar estos filamentos que van a dar origen a los filopodios del cono de crecimiento, o bien señales de tipo, digamos, repulsivas o señales que van a indicar la retracción de este cono. Estas señales de guía, ¿sí?, que de alguna manera van a establecer o van a regular que haya como una, digamos, y que van a ir guiando el recorrido que hagan estos conos de crecimiento para poder llegar a un punto diana, ¿sí?, a un punto de establecimiento de una conexión con otra célula nerviosa. Pueden ser moléculas de adhesión celular, que están en la matriz extracelular, ¿sí? Y dentro de ellas tenemos algunas que se denominan lamininas, colágeno o fibronectina, ¿sí? O bien pueden ser moléculas de adhesión celular que pueden ser independientes de calcio, ¿sí?, como las proteínas CAM, o bien moléculas de adhesión celular dependientes de calcio, que son las caderinas. Es decir, que hay distintos tipos de moléculas con una composición química determinada, que son las que van a estar estableciendo, ¿sí?, y a su vez las que van a estar promoviendo, por ejemplo, que se conformen estos filamentos de actina y que eso vaya guiando, ¿sí?, el recorrido que vaya a hacer el axón, ¿sí?, con el cono de crecimiento, digamos, en el extremo más distal. Estos mecanismos de quimioatracción o de quimiorrepulsión están regulados por determinadas moléculas, que generalmente son proteínas, ¿sí?, que serían las que se denominan o están dentro del grupo de las tropinas, es decir, que son las guías, las que establecen las guías, y tenemos de los tipos de netrinas, que de alguna manera generan quimioatracción, ¿sí?, es decir, estimulan el crecimiento del cono de crecimiento axonal, y otras que son de quimiorrepulsión y se llaman semaforinas, ¿sí?, que lo que hacen es que cuando están, digamos, presentes en alguna región, digamos, del espacio extracelular, lo que van a hacer es regular digamos, el retroceso, ¿sí?, o la retracción del crecimiento de estos axones. Entonces, este balance es el que va, de alguna manera, a guiar y a conducir de manera muy, muy específica, ¿sí?, las proyecciones axonales, ¿sí?, hacia los lugares target, ¿sí?, digamos, que son los que de alguna manera a los que tiene que llegar esa neurona con su axón para establecer contacto. También hay otro grupo de proteínas que son las que se llaman trofinas, ¿sí? Estas, que por lo general son también denominadas factores tróficos, son aquellas moléculas que de alguna manera una vez que se establece esta conexión, la van a sostener, digamos, o la van a mantener o la van a nutrir de alguna manera para que permanezca en el tiempo. Uno de los mecanismos que se da, digamos, y que es necesario que sea, que es con una muy fina sintonía en cuanto a lo que es la composición química que hay, digamos, en el espacio extracelular, es el mecanismo que se da cuando a lo largo del desarrollo del sistema nervioso se establecen, ¿sí?, la conexión, o se establecen estas vías de señalización que requieren un cruce de la línea media, ¿sí? Esto sería, por ejemplo, a nivel de la médula, esta es la notocorda, ¿sí? Entonces sería la región ventral del embrión, ¿sí? Esto sería la placa del piso, esto sería la placa del techo, ¿sí? Y que, de alguna manera, la determinación,
¿sí? De que determinada vía, por ejemplo, cuando veamos sistema somatosensorial, y veamos, digamos, cómo, en qué momento, digamos, hay un cruce de todo lo que viene del hemisferio derecho, hay un cruce, ¿sí? Para que esa vía regule o sense o reciba información a partir de lo que es en la región contralateral, ¿sí? En términos del desarrollo embrionario, ocurre muy temprano, en la fase embrionaria y del desarrollo de este sistema nervioso, con la regulación de estas moléculas que pueden ser netrinas o pueden ser semaforinas, que estarían indicando en qué momento y a qué altura del sistema nervioso es necesario que se dé esta decusación o este cruce, ¿sí? De la línea media. ¿Mm? Es decir, que ya muy temprano en el desarrollo estas vías, cuando se están generando y cuando se están, digamos, como determinando cuál es la función que va a ejercer y cuál va a ser el lugar del cuerpo donde va a ejercer esta función, se estaría regulando por estos mecanismos de construcción de circuitos neurales, ¿m? Y a través de la acción de este tipo de moléculas. En el caso particular, digamos, de la sinaptogénesis, es decir, de la generación de la sinapsis, que ya básicamente cuando un axón, ¿sí?, toma contacto con el espacio sináptico, digamos, de otra neurona a nivel de sus dendritas. También hay toda una serie de procesos químicos que regulan este mecanismo y que, por lo general, requieren, primero, el reconocimiento entre, ¿sí?, membranas, ¿sí?, que se reconozcan como presináptica, es decir, este extremo del axón, ¿sí?, y la postsináptica, que serían las dendritas. Acá lo que estarían actuando son las caderinas y procaderinas. Después es necesario que actúen, digamos, moléculas de adhesión sináptica. Hay también una regulación en lo que es la expresión de los receptores a nivel de la célula postsináptica. La necesidad de que haya un anclaje, una localización, perdón, y anclaje de las vesículas sinápticas, que estas serían las que tienen que venir. Estas serían las vesículas sinápticas, ¿sí?, que son las que están cargadas con los neurotransmisores y tienen que llegar a la membrana, digamos, más extrema del axón para liberar el neurotransmisor, ¿sí? Y a su vez también se establecen lo que son los canales de calcio activados por voltaje, que ustedes habrán, si recuerdan, digamos, de las clases de sinapsis y de potencial de acción, sería el ion que regula o que señaliza, ¿sí?, la adhesión de estas vesículas con la membrana para liberar el neurotransmisor en la hendidura sináptica. Entonces, las interacciones tróficas, que serían, digamos, como las funciones para mantener estas conexiones, ¿sí?, de una célula presináptica con una postsináptica, son las que son mediadas por moléculas de señalización, que son los factores neurotróficos o neurotrófinas. ¿Cuáles son las funciones de estos factores neurotróficos? Por un lado, sostener la supervivencia de un determinado grupo de neuronas, ¿sí?, a partir de, digamos, de una población significativamente mayor. Esto que yo les decía, que en determinada fase del desarrollo hay una poda sináptica, ¿sí?, de todas las conexiones que se establecen. Después hay un mecanismo de selección de cuáles son esas conexiones que se van a mantener y cuáles se suprimen. Esto es mediado por estos factores neurotróficos. La formación y el mantenimiento del número apropiado de conexiones y a su vez también el establecimiento de nuevas ramas axónicas y dendríticas para sostener estas conexiones. Todas estas son funciones principales de estos factores neurotróficos o neurotróficas. Dentro de estas moléculas, bueno, son, digamos, una familia grande.
podemos encontrar, por ejemplo, el factor de crecimiento nervioso, el factor neurotrófico derivado del encéfalo, ¿sí? El NGF, el BDNF, neurotrofina 3, neurotrofinas 4 y 5, digamos. Son una familia muy amplia y, bueno, obviamente que la ubicación de una o la función de una u otra también depende mucho de la ubicación del sistema nervioso en el que estemos analizando. Bueno, hasta acá llegamos con esta clase. Espero que les sea de utilidad, que cualquier duda que surja a partir de los conceptos o de los mecanismos que hemos venido viendo, los podamos eh, poner, digamos, en cuestión y debatir y poder resolverlos en las instancias de consulta. Y bueno, también saben que en esta oportunidad también vamos a tener una instancia de interacción en vivo que a lo mejor también nos abre, digamos, una nueva forma de estar en contacto, de poder intercambiar opiniones y de poder también ir haciendo un seguimiento de lo que es la cursada. Así que bueno, nos encontramos en esas instancias, nos seguimos encontrando en los foros y yo les dejo un saludo muy, muy cálido. Hasta la próxima. A ver, que tengo que cerrar acá. Ahí está. Así que bueno, un gusto poder seguir acompañándolos en esta cursada y bueno, seguimos en contacto y nos encontramos. Un abrazo.